Bienvenidos a su cátedra de contabilidad agropecuaria, perdón, de contabilidad general, contabilidad 1. Su facilitador Rubén Camargo. En esta oportunidad vamos a hablar del estado de situación financiera y de los estados de resultados. El balance general o estado de situación financiera me muestra, para la redundancia, la situación financiera de una entidad a una fecha determinada, con el propósito de indicar el grado de liquidez, solvencia y rentabilidad de la organización. Es decir, es como una foto a ese día, porque en la información, que eso lo veremos un poquito más adelante en el cuerpo, vemos que el estado de situación financiera dice que es a ese día. La presentación del balance general se realiza siguiendo un esquema de la ecuación contable, en la que el activo va a ser igual al pasivo más el capital. El activo nos dirá la forma que se han invertido los fondos que la empresa obtuvo de sus acreedores o el pasivo y de sus socios, que fue el capital. Desde el punto de vista de presentación, podemos hablar en su forma y contenido. El balance general tiene tres partes: un encabezamiento, un contenido y un pie. En el encabezamiento contiene la información de carácter general que le precede el contenido financiero del mismo y debe contener principalmente esto: nombre propietario o de la empresa, porque puede ser una firma personal o una compañía. Identificación del estado financiero al que se refiere, es decir, estado de situación financiera en este caso. Y la fecha en la que fue elaborado. También es importante mencionar que en el balance general o estado de situación financiera es un informe de carácter estadístico, es decir, refleja la situación real para un día, es decir, para la fecha de su elaboración, que generalmente es la cierre de ejercicio económico. Pero por supuesto, en estos días, por estas variables cambiantes y la dinámica de la organización, pues nosotros debemos tener estados financieros por lo menos mensuales para poder tener un seguimiento más al día de la situación financiera de la empresa. Como pueden ver aquí, a Ramos Comercial Interparque, compañía anónima, que sería el nombre, o primera parte, el nombre de la empresa. El estado de situación o identificación del estado al que se refiere, en este caso estado de situación financiera o balance general. Y a la fecha en la que es elaborado. Aquí tenemos que al 31 de octubre del 2023, por ejemplo. Importante adicionalmente decir en qué tipo de moneda está expresado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una economía tan grande y tan cambiante como ha sido aquí en Venezuela, donde le hemos quitado ya una serie de dígitos que van 15, 18 números, ceros a la moneda, es importante saber en qué tipo de moneda está expresado. Si es en miles de bolívares, en millones de bolívares o en bolívares como está colocándose en este ejemplo. En su contenido, como segunda parte, pues es la estructuración como tal, donde hablamos que el activo es igual al pasivo más el capital. Ese contenido financiero, pues, encierra, como les digo, los tres grandes grupos de las cuentas. Por supuesto, como siempre, manteniendo ese equilibrio. Por eso, como vemos aquí en este lado, en esta pequeña lámina, el activo es igual al pasivo más la sumatoria del capital. Y ya finalizando el balance general, tenemos lo que es la nota al pie. Esta parte, pues, indica a las personas responsables de la elaboración y contenido del Estado, con las firmas autógrafas, nombres y cargos que desempeña la organización. Por lo general es el contador general de la empresa y el representante legal. En este caso, Rubén Camargo, contador general, y José Alberto Rubio García, representante legal. También, en cuanto a su manera de presentar, podemos ver de que básicamente existen dos tipos de presentar: de presentación de manera horizontal y presentación de manera vertical, y con algunas variantes, pero estas son las más comunes. La horizontal, que es como más o menos dijimos ahorita, cuando el total activo es igual al pasivo más el capital, y la vertical es cuando es hacia abajo, que el activo
y describimos todas las cuentas del activo, decimos total activo y después pasivo y capital y describimos de manera descendente todas las partidas del pasivo, sumamos el pasivo y luego todas las partidas del capital y sumamos total capital y después decimos total pasivo y capital y debe coincidir exactamente con lo que está arriba en el total activo. Bueno, como vemos aquí, la presentación horizontal consiste en la forma de cuenta T, en donde el balance general se divide en dos partes. Una del lado izquierdo, en caso de ustedes, pues menos lo también al revés, es donde va el debe, mejor dicho, la parte del activo, y en el lado derecho, la parte del pasivo y el capital. Como pueden ver aquí, es una manera de presentarlo verticalmente, que hay una serie de cuentas, que vamos a detallar las cuentas que son correspondientes al activo, pasivo y capital en forma de listado, como bien les había dicho, y totalizar cada uno de los diferentes renglones o rubros generales. Y vemos de una vez que ya estamos incorporando la otra primera parte, que es lo que es el encabezado. Decimos comercial interparque, esta situación financiera, la fecha en la que se está presentando. Arrancamos con el activo y el plan de cuentas, pues en el activo podemos ver que tenemos activo corriente y activo no corriente, pero aquí vamos a mencionar primeramente las cuentas de activo corriente, que son aquellas cuentas que se convertirán en efectivo y sus equivalentes en un periodo igual o menor a un año. Entonces arrancamos con caja chica, banco, efectos por cobrar, cuentas por cobrar, provisión para cuentas dudosas o estimación para cuentas de cobro dudoso. Como ven, está en la parte del activo, pero entre paréntesis. ¿Por qué? Porque está cerrando o disminuyendo la cuenta por cobrar. Vemos la cuenta por cobrar empleados, los intereses acumulados por cobrar, alquileres acumulados por cobrar, el inventario, gastos pagados por anticipado, ¿no? Pueden ser seguros pagados por anticipado, alquileres pagados por anticipado, en fin, todo lo que yo pague de manera adelantada o anticipada es un activo y corriente porque por lo general dura menos de un año en la empresa o para convertirse en dinero contante y sonante. El activo corriente es la sumatoria más o incluyendo la resta, en este caso de la estimación para cuentas de cobro dudoso, y me da total activo corriente. En el activo no corriente, vemos otra serie de partidas, como es la que conforman la propiedad, planta de equipo, y entendiendo y recordando que el activo no corriente son aquellas partidas que para convertirse en efectivos o equivalentes debe transcurrir más de un año o más de un ejercicio económico. Dentro de ellas tenemos la propiedad, planta de equipo, tenemos el terreno, tenemos el edificio, vemos que a su vez restamos una cuenta que llamamos depreciación acumulada de edificio. El terreno, es bien que lo sepan, el terreno no se deprecia, se revaloriza y por lo tanto a él no se le hace depreciación. Pero el edificio, que es el que está construido encima de ese terreno, sí sufre depreciación. La maquinaria de equipo, tenemos la depreciación acumulada de la maquinaria de equipo, los vehículos, la depreciación acumulada de los vehículos, la de el mobiliario de equipo de oficina, la depreciación acumulada de los equipos de oficina, las patentes, la amortización acumulada de las patentes, los depósitos dados en garantía, inversiones a largo plazo y el dinero que existe en bancos intervenidos. Son activos, son propiedad de la empresa y pasan a ser activo no corriente porque aunque dice que es banco, no hay certeza de cuándo vamos a poder disponer de esos recursos que están en esos bancos intervenidos y si dispondremos de la totalidad de los mismos. Es importante recordar que han habido varios procesos de intervención bancaria. Uno de los primeros, el BTV, el Banco de los Trabajadores de Venezuela, por allá a comienzos de los 80 y después a mediados de los 90 estaba otro como era el Banco Maracaibo y varios bancos que han sido sujetos a intervención por parte del Estado, producto de que de repente no tienen capital o liquidez para poder cumplir con todos los ahorristas y pues el banco se declara o el gobierno a través del Banco Central y la Superintendencia General de Bancos declara que el banco está insolvente, comienza un proceso de, por decirlo de alguna manera, como expropiación. Se adjudica el estado del banco, asume los compromisos y la responsabilidad de pagarle
a los ahorristas hasta cierto monto y luego lo que tú tengas de ahí en adelante, pues es probable que no lo cobres, que se pierda. Y ese banco, a su vez, es un proceso en donde puede ser rematado o vendido por otra institución bancaria que quiera adquirir las instalaciones o hacer algo con ese mismo banco. Eh, Tenemos lo que es ahora la parte del pasivo y capital. El pasivo, pues igual lo tenemos de pasivo corriente y pasivo no corriente. Pasivo no corriente, perdón. Yo pienso que estoy señalándolo y pueden ustedes ver, discúlpenme esto. El pasivo corriente, pues son todas aquellas partidas que se estiman pagar o aquellas deudas que se estiman para pagar en un periodo menor a un año. Entonces podemos señalar las cuentas por pagar, los efectos por pagar, retenciones por pagar, contribuciones por pagar, el impuesto por pagar, los dividendos por pagar, los gastos acumulados por pagar. Se suman todos estos gastos y lo que me da allí, o todos estos pasivos, perdón, y todo lo que me da allí es el total pasivo corriente. Luego, en las cuentas del pasivo no corriente, que podemos mencionar, hipotecas por pagar, préstamos bancarios por pagar, son aquellas deudas que su vida útil, por decirlo así, o su periodo de permanencia en la empresa supera el año, entonces pasarán varios ejercicios económicos para que se salde esa deuda. Y bueno, el total pasivo es la sumatoria del pasivo corriente con el pasivo no corriente. Y eso me da el total pasivo. Llegando ya a lo que es la parte del capital o patrimonio, vemos que el capital contable arranca con el capital social o el monto de las acciones que fueron suscritas y que en este caso pues, están totalmente pagadas. La reserva legal, que es un monto que me establece el Código de Comercio, en donde el 5% de la utilidad que hubo en el ejercicio es lo que yo puedo apropiar como apartado para reserva legal y hago un asiento donde disminuyo la utilidad del ejercicio y le abono a la reserva legal y que como mínimo esa cuenta pote, por decirlo así, porque esa es una cuenta real y que se mantiene activa y abierta en el tiempo, puede llegar como mínimo o debe llegar como mínimo, según el Código Tributario, al 5% del capital social. Es decir, si el capital social de la empresa es de 100.000, la reserva legal como mínimo debe llegar a 10.000 bolívares. Y bueno, sumamos el total capital contable y luego lo que hacemos es sumar el total pasivo que tenemos en la diapositiva anterior con este total capital y nos debe dar el total pasivo y capital el monto exactamente el mismo que el total activo. Ya visto ese estado financiero, vamos a ver ahora lo que es la parte del estado de resultados. Y el estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es un informe minucioso presentado en términos monetarios que muestra los ingresos y egresos causados por una entidad en un periodo determinado. Igual nos va a mostrar o a indicar la utilidad o pérdida producto de esas operaciones de lo que o aconteció en el negocio durante un ejercicio económico, que normalmente es un año. Luego, salvo el año de apertura o de inicio de empresa o cuando se cierre, que pudiera ser periodos menores a un año, lo que dure el ejercicio económico. Y son ejercicios los que uno llama ejercicios cortos. Pero de igual manera va a quedar reflejado las diferentes cuentas de resultados de ingresos y egresos que se utilizan durante esos ejercicios económicos. En este estado, pues también conocido como estado de ingresos y de egresos, estado de resultados en las operaciones y estados de utilidades. Pero el nombre más común es estado de resultados. No nos compliquemos más el asunto, pero sí es mi deber presentarle esos nombres que también tienen para ser identificados cuando estamos en la calle hablando al respecto de esos estados financieros. En cuanto a la forma y contenido, los estados de resultado, pues vamos a verlo pues, en dos partes generales. El encabezamiento, como está allí, que de igual manera debe tener el nombre del propietario de la empresa, la identificación del estado y el ejercicio económico al cual corresponde.
Aquí en el ejemplo vemos que la empresa es XX, que pudiera haber sido la misma empresa que hicimos hace rato. Aquí, en donde dice estado de resultados integrales, le cambiamos el nombre y le colocamos, en el otro decía estado de situación financiera o balance general, y aquí ya se llama estado de resultados o estado de resultados integrales. Y noten que en la fecha a la cual corresponde el ejercicio, y por eso se llama que también es un estado financiero dinámico, porque la fecha no es como el balance general que es como la foto de ese día. No, aquí es todo lo que ocurrió desde el inicio del ejercicio, 1 de enero de 2023 en este caso, hasta el 31 de diciembre del 2023, que abarca todo el ejercicio económico. También el estado de resultados en cuanto a su contenido financiero. Importante mencionar también que la moneda de presentación de este contenido se utiliza pues de alguna manera igual, arrancando o comenzando siempre con los ingresos, que sean los ingresos principales o ingresos operacionales. Seguidamente, luego son los ingresos extraordinarios o ingresos no operacionales, sería el nombre más apropiado, porque son los no operacionales, son los que no son realmente ni repetitivos ni constitucionarios con la organización e incluso no van con los estatutos de la compañía, pero que en algún momento determinado, pues, con ingreso al fin, pues no se van a apelar, no se van a dejar de facturar, ni se van a dejar de registrar, entonces es importante tenerlos allí presentes. En cuanto a los costos, vamos a hablar de que son las cuentas que conforman lo que me costó vender, o bien sea el costo del bien o el servicio que se está prestando. También, debajo de esos costos, después de desglosarlos, tiene otras partidas importantes que son los gastos de operación, y estos están conformados por cuentas de gastos de venta y de gastos de administración, y que son dos maneras de separar la mayoría de todas las operaciones, de todos los gastos que tiene la empresa, y que los costos, pues, y los gastos, perdón, van a estar reflejados o para un área o para otra, bien sea para ventas o para administración, o incluso un solo pago puede estar dividido en proporciones, un porcentaje para ventas y un porcentaje para administración. Y de igual manera los egresos no operacionales o egresos extraordinarios, porque pues también pueden surgir algunos gastos, algunos pagos que no son normales ni necesarios para la organización, pero que se presentan y por ende pues toca asumirlos, toca pagarlos, y pues se clasifican como unos gastos no operacionales o gastos extraordinarios. El pie o la nota que indican las personas como bien igualito que en el estado de resultados, perdón, en el estado de situación financiera, va a presentarme las personas que son responsables de la elaboración del contenido del estado con su firma autógrafa, el nombre y cargo que desempeñan en la organización, como vemos aquí en este caso, Rubén Camargo, contador general, y José Alberto Rubio García como representante legal. Eso básicamente es la manera de presentar un estado de resultados. Disculpen. Tiene también, pues, como único propósito de presentación, un solo tipo de presentación, y que va de manera vertical. Y su diferencia principal está en el hecho de que es el contenido, el cual va a depender del tipo de empresa, porque pues podemos encontrarnos con estados de resultados de empresas comerciales, estados financieros de empresas industriales o estados financieros de empresas de servicios. Porque la empresa, un estado de resultados de empresa comercial, pues que yo compro teléfonos, compro forros de teléfonos y pues vendo forros y vendo teléfonos, o puedo vender un combo conformado por costo, por forros y teléfonos. Entonces, pues todo eso es una empresa comercial. Una empresa industrial es cuando yo fabrico, tengo procesos de elaboración de un producto y que adquiero materia prima, puedo tener productos en proceso, puedo tener productos terminados. Y el servicio, pues son empresas
que por lo menos como nosotros, como profesionales de la administración o la contaduría pública, en el derecho, ingeniería, en fin, no tienen empresas, no viene ningún bien porque todo está reflejado aquí en su cabeza, y entonces pues también puede ser un estado financiero de presentación de tipo de servicio, un estado de resultados, porque pues tu utilidad pues a lo mejor no tendrá costos tangibles, pero sí los puede tener a nivel de la propiedad intelectual. El estado de resultados, su relación o concordancia con el estado de situación financiera es porque la, estas cuentas, la del estado de resultados, los ingresos y los egresos, pues van a estar directamente relacionadas con el movimiento de las entradas o salidas de dinero. Y esas entradas o salidas de dinero o esas partidas están en el balance general o esta situación financiera. Porque, por ejemplo, cuando reflejamos una venta, el dinero en efectivo le cargamos a banco, ya estoy tocando una cuenta de balance general, y le abono las ventas o ingresos operacionales. Y por eso es que van de la mano unas con otras. O cuando hay disminución de las mismas, cuando estoy comprando mercancía, que estoy cargándole a compras de mercancía y le estoy abonando a bancos o cuentas por pagar, porque o estoy pagando en efectivo o estoy pagando a través de una promesa de que en algún momento yo voy a pagar esa factura que he adquirido en ese momento por comprar un bien o un servicio. El registro del ingreso trae como consecuencia aumento de un activo y disminución de un pasivo. El registro de un gasto trae como consecuencia la disminución de un activo, pero a su vez el aumento de un pasivo. Entre los conceptos más importantes que debemos manejar en los estados de resultados, podemos hablar de ingresos principales o ingresos operacionales, y son aquellos que obtiene la empresa debido a las operaciones normales que por lo general surgen en el día a día o por la venta de un bien o la prestación de un servicio. Los ingresos por venta, aquel ingreso que se deriva pues de la venta de un bien tangible, un vendedor a un comprador, por ejemplo. Yo vendo, vuelvo repito, el teléfono y se lo vendo a mi público que está allí en efectivo y ellos lo tocan y yo pues toco también el dinero que recibo. Entonces, este último, el comprador va a pagar por lo que o se compromete a pagar un monto determinado para la adquisición del bien que decide o quiere comprar. El ingreso por prestación de servicio es aquel ingreso que se genera porque estoy transfiriendo un bien tangible, como por ejemplo asesoramiento o consultas en materia de impuestos sobre la renta, a otro colega especializado a lo mejor en costos y requiere una asesoría en auditoría o impuestos o reforzar las posiciones que él tiene, entonces pues ahí en ese momento uno le cobra un servicio por la asesoría que le está prestando. Las devoluciones sobre ventas es aquella que surge cuando el cliente devuelve por alguna razón parte de los bienes que le fueron vendidos. Es decir, pues el juego, vendo el teléfono y este teléfono que estoy vendiendo, por X o Y circunstancias, yo le doy una garantía, la persona me lo devuelve. Si yo verifico que no me han devuelto, no ha roto ningún sello y está cumpliendo tal cual como son las exigencias en la garantía, pues yo procedo a darle la entrada nuevamente al teléfono y darle el dinero, reintegrarle lo que él pagó. Entonces allí pues yo en ese momento tengo un tema de revolución, de devolución en ventas en este caso. Cuando hablamos de los descuentos y rebajas en ventas, pues son aquellas, como dice la palabra, descuentos que se otorgan a los clientes que compran a crédito o incluso también al contado, porque la persona decide pagar de contado el teléfono nuevamente, pues si digo, vale 1.000, pero si tú me lo pagas de una vez y no a 3 ni a 4 o 5 meses, me pagas 900, pues
la persona decide cómo desea pagar su teléfono, si a crédito o a contado. Entonces, cuando aprovecha el crédito, es el teléfono que es adquirido o se le otorga un descuento por haber sido pagado de manera inmediata. Y también puede haber un descuento cuando la persona que se compromete a pagarlo en cierto lapso de tiempo, de alguna manera, pues lo paga un poco antes de lo que tenía que vencer y pues también se le puede obtener algún tipo de descuento. El costo de ventas, como dice la palabra, el costo de venta, el costo de vender, está compuesto por aquellas erogaciones que son necesarias para que se obtengan los ingresos principales u operacionales de la organización. El costo se va a relacionar directamente con el producto que se está vendiendo o el servicio que se presta. En las empresas comerciales, el costo de venta se determina por la fórmula que vemos aquí abajo. El costo de venta es igual al inventario inicial de mercancías más las compras netas menos el inventario final de mercancías. Entonces, inventario inicial de mercancías más las compras netas de mercancías menos el inventario final de mercancía. Eso quiere decir, pues, que mi fórmula de costo de venta, pues, inventario inicial más compras netas menos inventario final de mercancía. Los conceptos también, pues, de los gastos operacionales o gastos de operación, pues son aquellos desembolsos que realiza la entidad y, pues, a su vez son necesarios para el funcionamiento normal y se divide entre grandes grupos: gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros. Pueden haber otros grupos, pero esos son los básicos o los fundamentales: gasto de administración, gasto de eventos, gastos financieros. En donde los gastos de administración son todos los gastos que son efectuados o erogados por la empresa y están directamente relacionados con el manejo y control de la empresa, es decir, a la administración de la misma. Los gastos de venta, por su parte, son los que realiza la empresa, pero relacionados directamente ¿con qué? Con las actividades que realiza el departamento o el área de ventas, las actividades o las ventas de productos operacionales y no operacionales, pero eso a su vez genera un gasto de venta y que debe trasladarse a esa misma área para que cuando yo decida o la empresa decida tener segmentada la información, pues sepa que va de gasto de administración, sepa que de gasto de venta o que va en gastos financieros. Y en estos gastos, pues básicamente son aquellos desembolsos que surgen de las operaciones de financiamiento que realiza la entidad para obtener fondos y también pues para el desarrollo del negocio. Sin embargo, pues también hay algunas ocasiones muy raras, pero que tengo suficiente liquidez y puedo pagar gastos, de alguna manera los gastos financieros son intereses que puedo estar yo pagando por un dinero que me prestaron porque mi cliente no tenía o mi proveedor no tenía en ese momento. Aquí ven, costumbre, aquí ven el estado de resultados de una de las primeras partes, o sea, un trozo importante. Vemos el encabezado, nombre de la compañía, estado que estamos, a qué se refiere, estado de resultados integrales, el periodo, y vean que el periodo va desde o del hasta o al 31 total. Entonces, estos ingresos, cuando hablamos de los ingresos operacionales, empezamos a subrayar y decimos, tenemos ventas brutas, rebajas de devoluciones en ventas, descuentos en ventas, para tener unas ventas netas. Tenemos otros ingresos que dentro de esos otros ingresos tenemos ingresos por alquileres, ingresos por intereses y otras partidas que me suman el costo operacional. En el costo de ventas tenemos la fórmula del costo de venta, que es inventario inicial, más las compras netas, menos rebajas, devoluciones y descuentos en compra. Eso me da el total de mercancía disponible, le restamos el inventario final y ese sí es el verdadero costo de ventas de la compañía. Aquí lo vemos que el inventario inicial se resta al costo de ventas o se traslada de la misma manera. Las compras van negativas porque son las que le restan a los ingresos. Los dos
pescados, que no se compraron el jueves, los gastos de importación, los fletes sobre compra, las rebajas en compra, las devoluciones en compras. eh, y eso pues me da lo que llamamos las compras netas. Esas compras netas luego le vamos a dar la mercancía disponible para la venta, que es la sumatoria de inventario inicial para las compras netas. Y le restamos mercancía disponible para la venta. Luego que tenemos ese monto, restamos el inventario final de mercancía. Y luego que a la mercancía disponible para la venta le restamos el inventario final de mercancía, tenemos el total costo de ventas y a su vez el margen bruto de utilidad. Otra parte, los gastos de operación, vemos que también una manera de presentarlo a través de anexo y decimos gastos de administración anexo 1, gastos de administración anexo 2, gastos de administración anexo 3 y eso pues me suma igual total gasto de operación. Y la utilidad en operaciones pues es otra cosa que tener. La resta, perdón, de el margen bruto de utilidad o de total costo de ventas. El margen bruto de utilidad, pues realmente sí, que es lo que tengo yo de los ingresos restarle los costos. A ese total margen bruto de ventas que está aquí y otros ingresos, le resto los gastos financieros, le resto los gastos de venta financieros y los gastos de administración. Eso me va a dar un resultado de la operación, que en este caso colocamos que es utilidad en operaciones, pero uno lo puede llamar realmente resultado en operación para que sea un nombre, por decirlo de alguna manera, unisex, que no tiene variación. Puede ser para la utilidad o cuando haya pérdida. Quien me lo va a indicar es el signo. En este caso, pues hay utilidad en operaciones. A eso les restamos otros egresos operacionales, como una pérdida de propiedad de equipo, una pérdida por siniestro, sumamos total otros egresos operacionales y a eso se lo restamos a la utilidad en operaciones y tenemos ahí pues entonces otros gastos operacionales. La utilidad de los trabajadores también está reflejada allí, la reserva legal. Entre la utilidad de los trabajadores, la ley me dice que puede ser un 10% o hasta un 10% que yo puedo pagar a los empleados producto de la rentabilidad o la utilidad que tuvo la empresa. Pero es importante señalar que solamente ese monto debe ser igual y no superior hasta 4 salarios mínimos. Perdón, 4 meses de salario de lo que reciba el trabajador. Eso es el máximo o tope que tiene el bono de utilidad. La reserva legal, como les dije, lo establece el Código de Comercio, que es un 5% de la utilidad o de los total utilidad con egresos operacionales. Y ahí le voy a calcular el 5% y ese monto es el que va a ir aquí en reserva legal. Ojo, siempre y cuando no llegue al 10% acumulado que debe tener la organización. ¿El 10% de qué? Del capital social suscrito y pagado. Y bueno, luego de restar todas estas tres utilidades, utilidad del trabajador, la reserva legal y la utilidad de impuestos sobre la renta, me da mi fulana utilidad neta o utilidad transferible superávit. O dicho de otra manera, ese es el monto que va a pasar a contabilidad en la parte de resultado del ejercicio o utilidad de ejercicio. Y estas otras cuentas, lo que es utilidad de trabajadores y reserva legal, y por supuesto la pérdida está por siniestro, la pérdida van a ir por el otro lado. Cuando yo veo la utilidad de los trabajadores, la reserva legal y los impuestos o pasivos que debo reflejar o presentar. También, como vimos aquí, que si tenemos anexos 1, 2 y 3, los gastos de operación, pues aquí tenemos unos pequeños ejemplos para concluir por hoy lo que son los gastos de administración. Pero vean de que aún cuando sea un anexo, debe tener un capital, un encabezado, disculpen, que arranca con el nombre de la empresa, el estado financiero que estamos haciendo, que en este caso es un gasto de administración, no un estado financiero, sino en lo que se está haciendo en ese momento, en la parte del título que le vamos a dar, lo que vamos a revisar. Vamos a hablar aquí la fecha de que cuándo hasta que cuándo es, incluso
le decimos, esto es el anexo 1 del estado de resultados y que es el gasto de administración. ¿Y cómo está el gasto de administración compuesto? Bueno, por sueldos de funcionarios, prestaciones sociales, sueldos de personal de oficina, gastos de papelería, fletes y encomiendas, y la sumatoria de todo esto me da gastos de administración. Y ese total de gastos de administración es el que me va a trasladar aquí, y como lo ven, está restándole a lo que yo traigo de margen de utilidad de la compañía. Igual hacemos con los gastos de venta, señalamos el nombre de la empresa, el nombre de la actividad que se va a realizar, que es el gasto de venta, la denominación de esas cuentas, la fecha o el periodo que va o que abarca, y que sabemos que en el estado de resultados pues va desde hasta, en este caso tenemos desde el 1 de enero de 2021, 23 al 31 de enero de diciembre, perdón, del 2023. Y lo llamamos anexo 2. Porque así como en los estados financieros, balance de negocios, resultados, colocamos expresado en bolívares, en dólares, tal, pues aquí estamos colocando qué tipo de anexo es, cuál anexo es, si es el 1, si es el 2, y que vemos que el gasto, el anexo 2, perdón, obviamente está vinculado con el gasto de venta, ya que el gasto de administración va correspondiente con el anexo 1. Y finalmente, y no menos importante, tenemos los gastos financieros. Y pues ahí tenemos una muestra de cuáles pueden ser los intereses por gastos por préstamo, las comisiones bancarias por trámite del préstamo. La sumatoria de estas dos me da el total gastos financieros. De esta forma, quedaría pendiente volvernos a ver o escuchar cuando explique de manera más detallada lo que es, o con un caso práctico, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Bueno, no me resta más que darle las gracias por estar aquí, y estamos siempre atentos para todos ustedes. Feliz tarde y hasta la próxima.